Comenzamos con el último tema de la EBAU. Este tema se llama la novela posterior a 1975, es decir, cuando comienza la democracia española, y hay que actualizarlo hasta nuestros días. El problema de este tema es que en principio se llama la novela española, es decir, no pone la prosa. Entonces, hay personas, hay profesores que añaden el ensayo, que añaden casi todos los elementos de la narrativa. En mi caso, voy a meter solo la novela y otro tipo de narraciones, por ejemplo, el cuento o el microrrelato. Pero en principio, si no diese tiempo a escribirlo o a redactarlo de manera completa, en caso de tener que depurar algo, pues podríamos quitar la parte que no se ciña a lo que es estrictamente una novela, ¿de acuerdo? Entonces, si en otros temas o en otros libros de texto observáis que aparece también el ensayo o aparece también en el cuento o el microrrelato, entended que ese no es el epígrafe de la EBAU. El epígrafe de la EBAU habla de la novela, no de la narrativa ni de la prosa. Como siempre, comenzamos nuestro tema con un pequeño contexto histórico. Hay que mencionar que Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y se empieza a desarrollar la democracia española. Esto permitió un mejor conocimiento de la literatura española en Europa y de la literatura occidental en España, porque sobre todo contribuyó a esto la desaparición de la censura. Eso es lo fundamental de esta nueva novela. Esto supuso que se publicasen novelas españolas prohibidas en nuestro país, novelas que habían sido editadas en el extranjero, novelas inéditas que se recuperaron de autores que habían fallecido en la guerra civil o autores que se habían exiliado y no habían decidido publicar sus obras. Y entonces también se recuperó muchísimo la obra de todos esos escritores exiliados y se conoció muchísima novela de países extranjeros que no se había podido acceder hasta ese momento. Además, no hay que olvidar que en esta época estamos en pleno auge de la novela hispanoamericana, que también va a influir muchísimo en la novela de esta época. Por otro lado, también el hecho de que al final hubiese sido un país que había estado prácticamente 30 años en una dictadura, hace que hay una especie de apertura y una especie de efervescencia y creatividad que estaba dominada por la libertad, por la ampliación del mercado literario, por bueno, pues una serie de elementos ideológicos que habían estado totalmente bueno, pues sin ningún tipo de libertad. Además, esta ausencia de libertad también dio lugar a que surgiesen algunos movimientos, sobre todo independentistas, que dieron lugar pues, a organizaciones terroristas, como es el caso de ETA, y también pues, hubo un periodo también mucho de conflictividad social entre el proletariado y los empresarios, porque el proletariado también había estado sin ningún tipo de derecho a sindicatos ni a poder protestar de ninguna manera. Entonces, bueno, pues hubo una especie de vuelta al otro extremo por todo ese periodo de ausencia de libertad. En esta época, ¿no? A partir de este momento, pues todo va a ir hacia corrientes, no vamos a tener una única corriente como en otros siglos que duraba un siglo entero, una única corriente, sino que vamos a tener corrientes que van a cambiar constantemente, que van a ser muy múltiples, muy diversas, porque también la novela va a proliferar muchísimo. A pesar de que la narrativa va a tener diversas tendencias y van a estar en constante cambio, sí que podemos hablar de alguna serie de características comunes o generales. En primer lugar, bueno, hay que decir que el género narrativo va a ser uno de los géneros que más auge editorial va a tener, ¿vale? Entonces, los autores fundamentalmente viven de la escritura, pero también tienen una estrecha relación con el periodismo. Entonces, tanto los escritores colaboran con los medios de comunicación, como en muchos casos periodistas dan el salto a la narrativa de ficción, ¿vale? Es en ambas direcciones. Esto se puede observar en el desarrollo de dos subgéneros periodísticos. Por un lado, la columna o el artículo de opinión. Muchos autores que escriben novela van a pasar también a escribir en periódicos, pues Muñoz Molina, Juan José Millás, Pérez Reverte, Javier Marías. Hemos leído muchas columnas de opinión y muchos artículos de opinión de estos autores, como también lo que se llama el reportaje novelado, ¿no? Que son ciertos artículos que hay en el periódico
bueno, que tienen una intención de estilo cercano a la novela, que cuentan, habla de la realidad, se ciñen en la realidad, pero al final también buscan una expresión que hace casi que parezca pues ficciones novelísticas, pero muy, muy documentadas. Por otro lado, con lo que he dicho antes, ¿no? La novela tiene un peso muy grande al mercado editorial, el hecho de producir, de vender. Entonces, bueno, la novela pasa a ser un objeto de consumo de masas, es decir, como lo que era antes el teatro, quizás. Entonces, eso explica pues, que hay una enorme oferta en cantidad, en variedad temática. Y hay muchísimas campañas de promoción, de lanzamientos editoriales, de premios literarios, de cifras de ventas, todo eso. Bueno, pues en estos primeros décadas, ahora ha vuelto a reducirse, claro, pero en estas primeras décadas va a haber muchísima presión desde el mercado editorial. Por otro lado, otro tipo de subgéneros, como son el cuento o la novela, y de aquí también surge también el microrrelato, van a empezar a tener pues una importancia que hasta ese momento pues no se le había dado, ¿no? No solo por la influencia del cuento hispanoamericano, sino también pues por un poco el acercamiento a la sociedad que progresivamente estamos yendo, ¿no? A lo efímero, a lo corto, a la concentración y la capacidad de sugerir. Finalmente, sí que es cierto que en estas primeras décadas, en los años 80, en los años 90, sí que hay una intención de buscar acercarse otra vez un poco a esos patrones clásicos, a hacer una novela, pues ya lo hablaremos ahora, más accesible a todo el público, más lineal, con temas reconocibles, temas urbanos, personajes que son antiheroicos, un estilo, una construcción cuidada, pero con a veces notas de humor. Es decir, hay una intención de que la novela se difunda pues, al máximo número de personas, no está escrita para una minoría. Además, otro elemento, claro, a veces se habla del incremento del número de escritoras. En realidad es el reconocimiento del número de escritoras, ¿no? En los subgéneros narrativos, sobre todo, empieza a haber un éxito enorme y un reconocimiento muy grande de críticas, de la crítica, perdón, para una serie de escritoras que empiezan ya a hacer sus propias producciones literarias. Como hemos dicho antes, también una cosa que va a caracterizar este final de siglo es la pluralidad de tendencias. Vamos a tener obras narrativas policíacas, de posguerra, de la generación del 68. Va a ser muy difícil hablar de una única de línea o una única tendencia, ¿vale? Porque además también va acompañado de una pluralidad de autores de distintas edades que publican en las mismas décadas. Es decir, tenemos autores novelistas casi de posguerra, o sea, Delibes, Cela, Torrente Ballester siguen escribiendo que que siguen teniendo muchísimo prestigio, pero también empiezan a aparecer autores también de la generación de los 50, ¿no? Goytisolo, Carmen Martín Gaite, y luego ya empezamos ya con los nuevos novelistas de la generación del 68 que vamos a ver a continuación. Entonces son obras de muy diferente estilo porque son edades muy diversas. Y no hay que olvidar, finalmente, hablar de una inclinación o una relación muy, muy estrecha con el cine, ¿vale? En el siglo XX, evidentemente, a lo largo del siglo XX ya se había desarrollado mucho el cine, pero el cine no deja de ser también otro objeto de comercio de masas. Entonces, al final, pues a estos autores le van a influir mucho las nuevas técnicas cinematográficas y porque al final no deja de ser un estilo de narración. La primera y única generación que vamos a poder hablar después de la dictadura va a ser lo que se denomina la generación del 68. En general, durante la transición y los primeros años de democracia, la narrativa intenta recuperar lo que hemos dicho antes, los patrones clásicos, ¿no? Interés por el argumento, desarrollo lineal de la historia, una voz única, un narrador en tercera persona omnisciente, eh, eso, el predominio de ambientes urbanos, personajes antirocos, todos estos elementos que ya hemos citado anteriormente son un poco los rasgos generales de la generación nada más terminar la dictadura. Entonces, hay una serie de técnicas narrativas bueno, que a lo largo de ya después de en plena transición empiezan ya a aparecer, ¿no? Dentro de esta intención por los patrones clásicos, pero con ciertos matices. Hay que, hay que destacar que en 1975 se publica una novela muy importante que se llama La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza, que bueno, alterna lo histórico y lo social
dentro de una intriga policíaca, que luego veremos que es un género que va a triunfar muchísimo. El tomar un elemento histórico, un acontecimiento histórico, en este caso son los conflictos sociales que había entre el proletariado y los empresarios o la burguesía, y convertirlo en un argumento, en un marco perfecto para hacer una novela policíaca que tiene muchísimo éxito en aquel momento. Mendoza también va a destacar por otras obras tan importantes como Sin noticias desde Gurt, El laberinto de las aceitunas o La ciudad de los prodigios, ¿vale? Con que os sepáis una, basta. También otros autores importantes pues van a ser Francisco Umbral con Mortal y Rosa, que es una obra prácticamente autobiográfica, y Gelbenzu, que va a escribir El río de la luna, que también pues, va a buscar un pequeño experimentalismo y un poco recuperación del surrealismo, pero siempre manteniendo un poco esos patrones clásicos. Definitivamente, a partir de los años 80 o 90, ya no podemos hablar de generaciones, ya no podemos hablar bueno, pues de una misma tendencia, sino que vamos a hablar de formatos narrativos, de distintas opciones novelísticas, ¿no? En primer lugar está lo que llamamos la metanovela, ¿vale? Es una historia, un proceso seguido de una narración de la misma, es decir, parecido a lo que se hacía en el Quijote, esa idea de la novela dentro de la novela. En este caso, va a destacar Juan José Millás con El desorden de tu nombre. Juan José Millás va a publicar muchísimas novelas, pero uno que está dentro de esta metanovela es esa. La novela lírica también se centra su máximo interés en la calidad poética de cada página, en no tanto el desarrollo argumental, sino también en cómo juega con el lenguaje literario constantemente, como Julio Llamazares en La lluvia amarilla, donde hay un monólogo fundamentalmente del último superviviente de un pueblo abandonado. También hablamos de una tercera tendencia que se llama el memorialismo narrativo. Es como una especie de novela histórica o biográfica en la que se habla de un personaje real y se cuenta su vida para hablar también de una cuestión social, una cuestión política, como el caso de Javier Marías en Corazón tan blanco. Otro género bueno, pues que se recupera, que además tiene un enorme éxito y ese éxito dura hasta nuestros días, es lo que se llama la novela negra, ¿vale? Que tiene que ver con la novela policíaca. Y también la novela histórica, pero un poco parecido a lo que hemos explicado del caso Savolta. Se busca coger un acontecimiento histórico, tomar un acontecimiento histórico, pero añadirle una especie de argumento interesante, con cierto suspense, con cierta intriga, que enganche al lector, ¿no? Entonces, en Los mares del sur, por ejemplo, es una novela policíaca puramente, es una novela negra, y luego, por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón habla de una época en concreto, pero también hablando un poco de un misterio que tiene un niño. También hay otros tipos de experimentos narrativos. Vamos a hablar de una generación que se llama la generación Nocilla, que va a publicar varios libros y entonces nos va bueno, pues va a hablar de un grupo de jóvenes novelistas que están muy influenciados por la cultura pop. Esto ya es acercándose ya más a los años 90. En cuanto al cuento, va a haber un desarrollo muy grande de este género que va a crecer, sobre todo estamos hablando del cuento literario, ¿vale? No un cuento al uso ni el cuento infantil, estamos hablando del cuento literario para adultos. Sobresale, por ejemplo, lo que se llama el Grupo de León, compuesto por autores como Aparicio, José María Merino, Cristina Fernández Cubas, y muchas veces son personajes protagonistas que se enfrentan a atmósferas un poco inquietantes, un poco, bueno, pues extrañas. Otra cuestión que también es fundamental es el desarrollo de la narrativa en otras lenguas peninsulares. No hay que olvidar que durante la etapa de Franco las segundas lenguas, las lenguas no oficiales, no estaban reconocidas. Y ya con la llegada de la Constitución se consideran oficiales pues otras lenguas como el euskera, como el catalán, como el gallego. Entonces muchos autores también, un poco con esa reivindicación también de la propia cultura vasca, de la propia cultura catalana, pues van a publicar sus propias obras, ¿no? Como Bernardo Chá o Manuel Rivas.
Y por último, cerramos el tema hablando de un poco de la narrativa actual, pero como os he dicho, es un poco complejo hablar de la narrativa actual con la cantidad enorme que hay de autores, porque además una de las cosas que también ha cambiado mucho respecto a otras épocas es que ya no hay tanta dependencia por el mercado editorial, sino que el uso de Internet y todas las nuevas tecnologías nos permite en muchas ocasiones autopublicarnos. Entonces, es fácil que haya muchísimos autores. Ya no es tan complejo publicar un libro, además con la llegada del libro electrónico y eso, ¿no? Los nuevos medios facilitan mucho que haya millones de tendencias, millones de maneras de escribir. Además, Internet ha cambiado por completo la forma de escribir narrativa, incluso en muchos casos la narrativa se vincula a estos nuevos medios de comunicación. Claro, en esta línea de la nueva sociedad de lo efímero, uno de los géneros que más se ha desarrollado sin duda es el microrrelato, que se basa en la depuración de palabras y en en la sugerencia a partir del cual el lector tiene que intuir qué está pasando, qué está sucediendo en ese relato. Otras estructuras también que están muy de moda es lo que se denomina las estructuras fragmentarias, que es literatura como por pequeños fragmentos, pequeños capítulos que en global surgen, dan lugar a una idea. Además, no hay que olvidar que muchos autores de la generación X, de la generación nocilla, van a hacer uso o van a mencionar, igual que otros autores hablaban de la vida urbana, van a mencionar elementos de la cultura que se llama afterpop, de toda la música pop, de la televisión, de internet, y también va a destacar lo que se llama la generación X, que son la generación posterior de los finales de finales de siglo, como Ismael Grasa, Lucía Echevarría. Entonces, hay millones de novelistas. Los novelistas de las anteriores décadas siguen publicando. Javier María sigue publicando, Mendoza sigue publicando. Aramburu, por ejemplo, es un escritor actual muy conocido. Pero también empiezan a haber nuevos escritores que buscan otras tendencias ya que rompen por completo la novela. Y con esto cerraríamos el tema y ya está.